Buenos días y bienvenidas a todas las personas que están siendo parte de este encuentro nacional Camino hacia la Transformación Educativa. En este espacio hemos podido escuchar a docentes, profesionales de la educación, personas que conocen mucho acerca de este tema, pero también podemos escuchar a jóvenes. Y esto es muy importante porque la educación es un tema que nos compete demasiado a los jóvenes, porque somos quienes la estamos viviendo en este momento. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar en este momento, sobre repensar la educación, pero desde la mirada del estudiante. Y repensar la educación significa verla desde otra perspectiva. En este caso, desde la perspectiva de aquellas personas que están en esta etapa, que están viviendo este proceso de formación educativa en sus vidas. Soy Marily Meneses, soy YouReporter. YouReport es una plataforma digital, iniciativa de UNICEF, que busca garantizar el derecho a la participación de jóvenes y adolescentes. Porque creemos que nuestra voz importa, que los estudiantes, los jóvenes, tenemos muchísimo que aportar para repensar la educación, teniendo en cuenta la mirada de los estudiantes, para conocer sus intereses y sus necesidades y poder aplicar eso a la educación. Por eso, en 2021, YouReport, junto con el Ministerio de Educación, lanzó una encuesta digital en la que participaron más de 31,000 adolescentes entre los 15 y los 19 años a nivel de todo el Ecuador. Y en esta encuesta podemos conocer que la opinión que tienen los adolescentes acerca del sistema de educación actual definitivamente no es el mejor. Y es que si nos enfocamos en que el objetivo de la educación es prepararnos para el futuro, también para el presente, pero para un futuro que está cambiando muy rápido. Tenemos que tener muy en cuenta que la sociedad actual cambia a un nivel muy acelerado. Y si es que la educación no se va transformando en la misma medida en que lo van haciendo las realidades actuales, muchos aspectos de la educación van a irse volviendo obsoletos. Ya no va a estar vigente y no va a poder prepararnos para este futuro, sino para un presente que ya está pasando, está cambiando muy rápido. Por eso es muy importante que la educación se continúe reinventando, transformándose. Precisamente la transformación educativa es el nombre de este encuentro y eso debe estar adaptado a las realidades actuales. Acabamos de vivir uno de los hechos históricos con mayor impacto en el mundo contemporáneo. Una pandemia. Un evento de este nivel, por supuesto, tuvo un gran impacto dentro de todos los aspectos de la vida. Y la educación no se queda fuera. La educación cambió de una manera drástica. Tuvimos que reinventar la educación aceleradamente, que buscar nuevos mecanismos, que improvisar, que adaptarnos, que aprender a implementar la tecnología, que era algo completamente innovador. Como podemos ver, en la encuesta Reimaginar la Educación, que la pueden encontrar en la página de YouReport, vemos que al preguntarles a los estudiantes si creen que los planes de estudio escolares deberían cambiar como resultado de la pandemia, casi 18,000 personas en esta encuesta respondieron que sí, que los planes de educación deben cambiar. Y es que luego de tantos cambios, y sobre todo uno tan grande como la pandemia, los contenidos, la información, las herramientas que se les brindan a los estudiantes definitivamente no pueden continuar siendo las mismas que se usaban en el siglo pasado o a principios de este siglo. Incluso solo antes de la pandemia, ya deben transformarse, ya deben ir cambiando estos planes de estudio para que se vayan adaptando a las nuevas realidades. Y con tantos cambios, tantos problemas que hay en el mundo, los jóvenes pensamos cada vez más y más en nuestro futuro. Y al preguntarnos cuáles son las habilidades más importantes para nuestro futuro, encontramos que los adolescentes ecuatorianos piensan en habilidades técnicas para sus carreras profesionales, en idiomas, en inteligencia emocional, en educación financiera, en resiliencia. Estas fueron las respuestas de los jóvenes ecuatorianos a la encuesta Reimaginar la Educación. También, por supuesto, están presentes las habilidades tecnológicas.
las habilidades digitales, que fueron algo que nos ayudaron mucho dentro de la pandemia, pero luego de estos 2 años no debemos descartarlas, sino que muchas de estas herramientas digitales y tecnológicas pueden y deberían quedarse para ser parte permanente del sistema educativo, para continuar innovando, para que se mantenga vigente. Y ahora quisiera que ustedes también puedan pensar en esto desde su experiencia. Si es que nuestro sistema educativo está diseñado para ayudarnos a desarrollar y a potenciar estas habilidades. Y podrían alzar la mano, por favor, las personas que crean que el sistema está adaptado para ello, que lo implementa. Los estudiantes, quienes han recibido en sus aulas herramientas como manejo de la inteligencia emocional, educación financiera. Si es que alguien lo ha recibido en las aulas, puede alzar la mano, por favor. Ok. Una mano alzada, muchas gracias, 2. Ok, gracias por hacer esta reflexión, porque lo más importante es comenzar a cuestionarnos cómo debe cambiar la educación, para que en verdad podamos cambiarlas. Por favor, la siguiente diapositiva. Como vemos, no hubo casi ninguna mano levantada. Lo ideal hubiera sido que todos hubiéramos recibido esas herramientas. A la par de otros conocimientos académicos, estas también son habilidades súper importantes para el futuro. Y como podemos ver en la encuesta Reimaginar la Educación, el 50% de las personas también respondieron que no, que lo que se enseña en las escuelas y los colegios no es suficiente o tal vez ni siquiera es para nada útil para desarrollar estas habilidades que consideramos tan importantes para nuestro futuro. Ahora, si es que ya tenemos claro que no se puede continuar dando las mismas materias, los mismos contenidos, la misma información de siempre, también tenemos un punto muy importante y es que no se puede continuar enseñando esto de la misma manera de siempre. Y con esto me refiero a que tenemos que plantearnos una postura muy crítica frente a la enseñanza tradicional. Frente a esta enseñanza dogmática que se usaba en el siglo pasado y que a este punto de la vida ya ha pasado a ser más que caduca. Y sin embargo, todavía se sigue utilizando en muchas aulas de esta enseñanza tan tradicional, que no le brinda al estudiante una enseñanza heurística. Y eso es lo que debería hacer, no simplemente utilizar la enseñanza a través de la memoria, sino implementar herramientas que le ayuden a los estudiantes a poder realizar un proceso de reflexión y de cuestionamiento, en el que verdaderamente puedan procesar e interiorizar estos conocimientos. Ahora, además de este aspecto de que sea una enseñanza mucho más enriquecedora para los estudiantes, hay otro aspecto también muy importante, y es que esto va a permitir que se interesen más en el proceso de aprendizaje. Porque de lo contrario, esta falta de interés, el creer que la educación no nos va a servir para nada o no tener idea de por qué nos enseñan esto de qué me va a servir en la vida, cuándo voy a poder aplicarlo, esto no lo entiendo y solo lo aprendo de memoria. Esa falta de interés es también una causa para la deserción escolar, que es un problema muy grave. Por favor, en la siguiente diapositiva. Ahora, otra de las preguntas que fue planteada también en esta encuesta es, si tuvieras la oportunidad de reunirte con el Ministerio de Educación, ¿qué te gustaría proponer? Y vemos que las respuestas, una de las respuestas más comunes fue repensar las metodologías y los planes de estudio de las asignaturas. Aquí hay que tener muy en cuenta que existe una gran diversidad, una gran heterogeneidad, esta característica que tenemos los seres humanos, de que todos somos diferentes. No todos aprendemos, podemos enseñar de la misma manera, ni tenemos los mismos intereses y las mismas necesidades. Por eso es tan importante tener en cuenta esta diversidad y aplicarla si es que queremos tener una educación de calidad. Ahora, otra de las respuestas de lo que quisieran proponer los jóvenes son espacios más participativos y además que no se deje de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son elementos que pueden aportar muchísimo a estas herramientas digitales si es que queremos hablar
de una educación más moderna, más participativa y además más inclusiva. Sin embargo, estamos conscientes de que no todas las escuelas y colegios del país y no todos los estudiantes y docentes tienen los recursos, la infraestructura, los dispositivos para poder hacer de las tecnologías de la información y la comunicación una parte esencial y permanente de su proceso de enseñanza. Por eso también es muy importante poder adaptar cada herramienta a cada contexto, porque el contexto también influye muchísimo en la forma de aprendizaje y todas las herramientas que se puedan tener a la mano y saber aprovecharlas de la mejor manera. Pero también es importante ir mejorando en esa parte, no solo decir tenemos estas herramientas y hay que adaptarlas a este contexto. Por eso también es importante que el Ministerio de Educación continúe abriendo estos espacios que son valiosísimos para escuchar a los jóvenes, para entender sus necesidades, sus intereses, sino también que esto no se quede solo en las ideas, sino que se pueda llegar a planes, a proyectos, a reformas en cuanto a la educación, para mejorarla, pero teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Y también es muy importante que el gobierno ecuatoriano haga de la educación una prioridad, porque todavía nos falta muchísimo para llegar a una verdadera educación de calidad, moderna, participativa y también inclusiva. Y ahora les pregunto en la siguiente diapositiva. Si bien todavía nos falta más escuelas, infraestructura, mejorar la capacitación docente, herramientas tecnológicas, mecanismos de inclusión social, por algo hay que empezar. Entonces, ¿qué harían ustedes para mejorar la educación? Yo creo que el primer paso debería ser cambiar el chip para repensar la educación desde la mirada del estudiante. Muchas gracias.